Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya en Diálogos. Saludar a nuestros amigos de la 920 que nos escuchan, Radio Democracia, la voz de la gente, y a nuestros televidentes en Democracia TV. Estamos para dialogar con dos personas a las que normalmente recurrimos para pensar y repensar las cosas, que nos den su opinión, como es el ex embajador y abogado en ejercicio, el doctor Mauricio Gándara, y un ex diplomático que además está hecho ¿qué diríamos? Un espacio mientras las cosas vuelven a su rumbo, el doctor Eduardo Durán, que además tiene unos estudios muy especializados en el tema de Colombia. La propuesta que les hacemos es tratar los resultados del plebiscito y en general la política frente al conflicto de 52 años que ha vivido nuestra hermana República de Colombia. Y para eso, muchas gracias primero por acompañarme. Les propongo escuchar a la senadora Paloma Valencia La Serna, una senadora colombiana que dijo esto en la sesión del Congreso colombiano antes de proceder a votar en contra de la propuesta por el presidente Santos. Esto fue lo que dijo, escuchémosle. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Nosotros como oposición aquí no estamos debatiendo si estamos de acuerdo o no con la paz. Estamos debatiendo la peligrosidad que implica aprobar este acto legislativo. Este acto legislativo sí rompe la estructura del Estado de Derecho, por más de que ustedes insistan en que no lo hace. Sí lo hace y las voces de alerta están vivas. Las FARC perdieron en el campo de batalla, pero ganaron en la negociación porque se les ha dado todo lo que les ha dado la gana. Y el mayor acierto es la Jurisdicción Especial para la Paz. Con esa jurisdicción, téngalo por seguro, que el Ejército Nacional completico se irá para la cárcel y la oposición democrática también. No nos faltará el testigo falso, adoctrinado, seguramente acompañado por algunas ONGs que les fascina distorsionar la historia de Colombia, pero allá iremos en fila, porque es que el campo tienen que dejárselo tranquilo para que cogobiernen Santos y las FARC. Este acto legislativo, al darle carácter de tratado internacional y subirlo al bloque de constitucionalidad, nos deja a todos los colombianos sometidos. Vaya pues, ¿quién le otorgó a la Mesa de La Habana funciones soberanas? ¿Quién les otorgó a Santos y a las FARC el poder que hoy es el que nos van a imponer a través de acuerdos que van a ser inamovibles? Cualquier reforma que se quiera hacer tiene que pasar por el filtro del acuerdo que se firme con las FARC. Y yo sí quiero, en toda esta argumentación que va y viene de la paz y estas pasiones, decirles que por encima del derecho a la paz está el derecho a la vida. Y el único principio rector que la garantiza es la seguridad, y la seguridad solo la construye el imperio de la ley. A mí me impresiona el nivel de desagradecimiento que existe con un presidente que se la jugó por un país que era un Estado fallido como el presidente Uribe. Y no soy ni fanática, ni he sido uribista ultranza, fui muchas veces opositora de las políticas cuando nunca ocupé un cargo público. Y lo hice desde la sociedad civil y lo hice representando víctimas. Por eso conozco la guerra y la conozco como usted, doctor Harry, porque yo sí he representado víctimas cuya vocería es usurpada, y sí he sabido cómo la institucionalidad oculta la verdad de la guerra. Yo conozco la guerra por dentro y sé cómo se disfraza, porque también se disfraza de sotanas y también se disfraza de defensores de derechos humanos que juegan a la combinación de las formas de lucha. Entonces, para mí hoy, claro, magnífico, que las FARC no nos asesinen, pero a cambio de no asesinarnos se convirtió este pacto en una paz extorsiva. Hay que entregarle la institucionalidad para que no nos maten. ¡Qué maravilla! Yo prefiero el imperio de la ley. Lo siento mucho. ¿Qué tal Churchill negociando con Hitler para que dejara de asesinar? ¿En qué estaría la civilización occidental? Ojo con eso.
porque yo insisto en que no todo vale, no todo vale. Mis principios yo no los voy a ceder. Para mí el señor Timochenko tiene que pagar por sus crímenes, así sea con justicia transicional, como hicieron los paras, 5 y 8 años, una ridiculez, y se sometieron y no están aspirando a ningún cargo público. Pero resulta que aquí los homicidios y los actos terroristas y el desplazamiento los dibujan de Robin Hood, defensores de la política, defensores de un mejor sistema, defensores de la democracia, y ya quedan impunes, y todo el mundo les aplaude porque es que nos van a dejar de matar. No sean tan ingenuos, por favor. Ellos están consiguiendo atrapar el Estado de Derecho para después someternos a todos. Obviamente, comenzarán con nosotros. Para mí, el presidente Santos es el sastre de las FARC, y este pacto es un traje a su medida. Y adicionalmente, una vez más corroboro que este pacto es un pacto de élites. La élite política colombiana que desde Bogotá incendió este país 80 y 100 años, que son los dueños del poder, que es lo que se llama el régimen, con la élite de las FARC, que no es Timochenko ni Iván Márquez, esos son mayordomos. Por encima de ellos son élites que se unen, porque la concentración de poder de los negocios del Estado, más la gigantesca lavandería de activos que se va a desprender también de este proceso, es lo que va a terminar mostrándonos cuál es la realidad. Y Chávez y Maduro también hablaron de paz, y los Castro tienen cartillas de paz. Ojo con eso, porque aquí nos están llevando aún sin salida, y es muy fácil satanizar a la oposición, y muy fácil volver a invocar al presidente Uribe. Nosotros también exigimos un poco más de altura en la argumentación. Para mí hay una peligrosidad y a mí me preocupa. Un minuto para terminar, representante María Fernanda. Porque también todos tenemos hijos y seguramente aspiraremos a tener nietos. Pero yo con la retórica de la paz no voy a estar convencida de que ahora unos asesinos se van a portar bien porque están dejando de matar desde hace un año. Yo creo que el nivel de extorsión está reemplazando el secuestro, pero no creo que ellos aprendan a comportarse. Cuando uno premia a bandidos, lo que consigue a futuro es más bandidos. Este país necesita justicia, así sea precaria, pero la necesita. Muchas gracias. Esta fue quizá el discurso que más puede haber avanzado al no, porque en medio de que comenzó casi con el 70% de respaldo y termina con el 50%, o sea, este 30% que tenía este discurso, con esta última intervención, se dice en Colombia, que en definitiva es la argumentación del grupo al que representa la señora diputada Valencia La Serna. Estas son las reflexiones. Quizá no se midió la paz, doctor Gándara, la paz está... Colombia le dijo no a la paz. ¿Qué debemos entender? Y me permito decirle, este discurso es el que a mi parecer ayudó a que tengan un poquito más del 50%. Bienvenido, buenas tardes. El discurso es conmovedor y clarísimo, el de la señora Valencia. Yo ya lo había escuchado, ya lo había oído. Vea, qué bueno que ganó el no. Sí. Porque si hubiese ganado el sí, por otro poquito, digamos, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, porque estaban divididos absolutamente. Porque si hubiese ganado el sí, probablemente lo hubiesen impuesto contra la mitad de la opinión de Colombia. Entonces, este es el momento, y parece que se va a traducir así, en que se eliminen los excesos que por conseguir el pacto los ha conferido el gobierno de Colombia, pues, ¿no es cierto? Porque así como se decía antiguamente que la traición se paga, pero no se premia, el crimen puede ser hasta perdonado, pero no premiado, pues, ¿no es cierto? Hay genera esa sensación, claro, pues, ¿no es de cierto? falta de justicia, Claro. de... Entonces,
que sigan nomás, que además les paguen para que se porten bien. Y creo, no entendí bien esta cosa, pero de los 32 miembros del secretariado, me parece que los han doblado a 64 para que se acojan más personas a estos beneficios. He oído muy alto. Pero aquí lo importante es que les va a obligar al gobierno de Colombia, al gobierno de Santos, y le va a hacer comprender a las FARC, al gobierno que ha dado demasiado y los otros que han pedido demasiado. Esa es mi primera reflexión. Eduardo, gracias por acompañarnos. En el seguimiento que has hecho de Colombia, no solo de estos años, sino en general, una revisión histórica, uno diría, como dice la señora Valencia, ¿no? Las élites de Bogotá con las élites de las FARC acaban de cuando ellas mismas la incendiaron. Está diciendo, oigan, entre ustedes los incendiarios no van a apagar este fuego en general. ¿Te parece esa una interpretación? Bienvenido, gracias. Gracias, buen día, doctor Gándara, siempre un gusto. Siempre un gusto encontrarlo. En ocasiones pasadas como entrevistador, periodista, me alegro de estar como contertulio hoy. Mira, Francisco, yo creo que es pues esta aspiración del pueblo colombiano de llegar a la paz lo que le lleva a hacer, como otras circunstancias históricas, a llegar a cualquier costo. Hay casos en la historia colombiana, incluso no relativamente lejana, que han estado en estas vicisitudes parecidas. No hay que olvidar que en el año 92-91 se proponía que le den una cartera ministerial a Pablo Escobar con tal que se desarme. Es decir, solamente estando, viviendo en la sociedad colombiana, podemos advertir que este tipo de cosas, tan bien denunciada por la señora Valencia y dicha por otros miembros del grupo del no, en el cual, de la coalición del no, en el cual no solamente está el Centro Democrático, el partido del presidente, del expresidente Uribe, también, ¿no?, a la cual se pertenece doña Paloma Valencia, sino personas de gran mérito como el exalcalde de Bogotá, el señor Castro, como algunos periodistas, hombres de opinión pública, Pino Apuleyo Mendoza, uno de los más connotados escritores colombianos, amigo de García Márquez. Es decir, es una coalición amplia, no necesariamente concertada, expresidentes, ¿no? No obstante de que la voz de advertencia de ellos estuvo latente, diciendo estas y otras cosas. A propósito, no estoy seguro de que haya una conspiración de élites, ¿no? No estoy seguro, no me consta eso. Advierte la senadora Valencia, por algo lo dirá, pero eso no me consta. Pero sí me consta esta blandura, este hecho de haber facilitado demasiadas cosas a las FARC dentro del proceso de negociación, que estaba en este espíritu de dar pábulo a la acción extorsiva de las FARC. Efectivamente, si no hacen la paz con nosotros, les seguimos matando. Eso, por Dios, es una amenaza que no se acepta ni en el plano de familia a un ladrón o a un secuestrador. Uno acude a otro tipo de instancias, pero hay que entender el drama colombiano de cientos de miles de muertos y lo que significa el proseguir en esta situación de violencia, lo que ha abierto paso a que la opción del sí haya sido una opción potente. De hecho, casi gana las elecciones. Hay un conjunto de factores, tipo de denuncias, pero escalonados, yo diría, factores unidos para mencionar 3, 4, 5, de 10 o de 20. Uno, la capacidad y el carisma del señor expresidente Uribe, su capacidad de convencimiento. Hay una postura real. Evidentemente, incluso queda constatada en las cifras. El voto del no tiene un voto, el alma del voto del no estuvo en la región antioqueña y del eje cafetero, migración paisa, que el pueblo ecuatoriano le conoce, son los paisas. El señor Uribe también es paisa y él pudo enganchar con ese conjunto poblacional de Colombia y se prueba, ahí gana el no rotundamente. Existen otros elementos, el hecho de que el pueblo colombiano tiene a las FARC en una profunda antipatía. El 95% del pueblo colombiano tiene resistencia a las FARC, no le gustan las FARC, es adverso
a su accionar histórico, y de hecho pues esto ha tenido mucho que ver para que este no tenga su incidencia fuerte, no obstante el gran temor que significa la continuidad del conflicto. Hay otras cosas que incluso yo leía en la noche de ayer, por ejemplo, y algo gracioso que nosotros lo teníamos gracioso por tener algo de qué reírse, pero en realidad no es ningún chiste. Teníamos esto de la compra de votos. Alguien confesaba, un periodista de La Silla Vacía, que es un blog excelente, muy objetivo, de los mejores en Colombia, confesaba de que les hizo falta dinero para comprar votos. Y les hizo falta dinero A los del sí. al sí. Ya. Esto está dicho ahí, lo puede ver el radio escucha, La Silla Vacía. Miren, ahí está. Inclusive que les hizo falta para llevar dinero para subir, particularmente en la región costa, me refiero, para subir a los partidarios del sí, para llevarles en taxi o para llevarles en buses a votar. Es decir, había un accionar del aparato del Estado utilizado por el gobierno del presidente Santos, el cual también hizo un uso no ético de la propaganda oficial. Incluso al mundo le vendió la idea, doctor Gándara, el mundo le vendió la idea de que esto era el fin, no, esto era el fin del conflicto, inclusive poniéndole, y probablemente aquí viene una de las causas matrices de la falla de las encuestas, vendió la idea de que quien vota por el no vota por la guerra, y no tomando estos reparos de que por favor, que yo vote no significa no a este tipo de acuerdo. Estoy de acuerdo con otro tipo de arreglo, pero no con este. Eso también es la mayor parte, o la infinita mayor parte de colombianos. Su voto fue por esto. A nadie le gusta la guerra, pues, salvo que sea un masoquista, un pregunta, el Procurador General de Colombia se opuso a la pregunta esta que llevaba a pensar de si era la paz o la guerra, y lo destituyeron. Claro. Se usaron también las cortes. ¿Qué aprendemos? Pero hay una cosa que además me gustaría que reflexione también, doctor Gándara, es que Timochenko, el jefe máximo de las FARC, al irse de regreso a su Cuba paradisíaca, dijo, no, los acuerdos están firmados, no eran vinculantes. No es vinculante el plebiscito. Claro, no es vinculante el plebiscito a la vigencia de los acuerdos. Los acuerdos están firmados. ¿Cómo reflexionamos a esto y qué debemos de entender en ese mensaje? Aquí hay tantas cosas, tantos matices, ¿no es cierto? Vea, primero, el haber puesto en una sola pregunta amañada, porque usted que conoce los asuntos de Colombia mucho más que yo, el año 57, cuando hicieron el acuerdo de liberales y conservadores para ya dejar de matarse, dividirse el poder o alternarse en el poder, fueron un chorizo de preguntas. Aquí se la quisieron pasar con los 5 acuerdos, 280 páginas en una sola. Lo quisieron pasar en una pregunta y tendenciosa. Porque está usted de acuerdo con esto de la paz, como decía el resto, lo que usted estaba manifestando, no quieren la paz, ¿no es cierto? Claro. Lo cual es una cosa absolutamente tendenciosa. La otra es que han volcado todo el poder del Estado. La propaganda esa que tenían convencido al mundo entero, la prueba es que el secretario general de la ONU se hace presente a dar la bendición del acuerdo que han firmado. El secretario de Estado del Vaticano. El secretario de Estado del Vaticano, el presidente Correa, naturalmente no podía perderse la foto, digamos, ¿no es cierto? Y decir que está de acuerdo con el proceso de paz y que quiere que sigan con él el proceso de la ELN, ¿no es cierto? Los otros guerrilleros. Todo. Ya, lo más importante es que, lo admirable, mejor dicho, es que el pueblo de Colombia, compuesto de tantos intelectuales, ¿sí? Porque hay tantos intelectuales, no comieron cuento, pues. No se dejaron convencer. A leer bien los acuerdos. Claro, no se dejaron convencer por la propaganda, pues, porque el mundo entero estaba convencido de que ganaban, pues, ¿no es cierto?, los del sí. Yo la verdad que dije una semanita antes que no, pero que, o sea, que a mí me costaba creer que Colombia iba a votar por un sí así. Porque así nos están acostumbrando los gobiernos
a vendernos cualquier cosa con una propaganda masiva El estado de malintencionada. Se ha hecho en boga, como es aquí en el Ecuador, la propaganda masiva para convencerle a la gente de que cualquier cosa es buena si es que es del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las lecciones, ¿no? Eduardo, se podría pensar, entonces tú decías que lo de las élites no te genera una convicción de que así sea. Habría que tener mayores Habría elementos mayores de juicio. datos, ¿no? No me consta, ¿no? Ya. Probablemente hay elementos de asidero, pero a mí en la investigación que he venido realizando no me consta. No. Y en la otra, es que esta presencia, cuando se habla del castrochavismo, el hecho de que se esté negociando en La Habana, de que hayan impulsado, dicen los que votaron por el no, que Chávez les convenció, cuando ya los tenían derrotados militarmente, los convenció para negociar y él dijo yo voy a estar aquí. Y que eso es otro elemento, que cuando fue ya develado, como decía el doctor Gándara, develada esta manipulación de las ideas, los del no dijeron, no, aquí están, estos son las 280 páginas, pero no se desgasten si quieren leer estos son los 150 puntos, y si usted no quiere los 150 puntos, fíjese, es el convenio 5 y estos 5 puntos lo que se les da. ¿Qué nomás influye en esa decisión? ¿Y qué puede repugnar de esos acuerdos, Eduardo? Bueno, efectivamente, hasta el año 2010, y me atrevería a decir hasta el 2011, las Fuerzas Armadas colombianas estuvieron en una vigorosa ofensiva contra las FARC. Me refería a las Fuerzas Armadas, al fuerzas militares de Colombia, a las fuerzas militares de Colombia. Eso no puede confundirse. Gracias por la aclaración, por el nombre parecido. Las Fuerzas Armadas colombianas, las Fuerzas Militares de Colombia estuvieron en una ofensiva que rompieron en el ánimo de la guerrilla la certeza de que podían alcanzar el poder por la vía de las armas. No sé si el señor Cano se dio cuenta primero o si el señor Chávez le convenció. Y la primera versión que yo tenía de la investigación realizada es que el señor Cano se dio cuenta de esto y giró, estableciendo un esquema estratégico diferente en el cual varió en primer lugar la capacidad militar de la guerrilla, ya fue capaz de entrar en una contraofensiva con el ejército, no por otra razón sino la de haber dispersado sus fuerzas más en la montaña, de haberles vuelto más independiente a los grupos en una acción típica de la guerrilla, ya no de un ejército guerrillero como había sostenido antes. Pero junto a esto estaba el hecho de encontrar en la negociación de paz para girar la política de las armas a conseguir mediante las elecciones, mediante el voto, mediante la política tradicional, la política general, alcanzar el poder por la nueva vía. Justamente el literato que yo mencionaba anteriormente, Plinio Apuleyo Mendoza, dice que fue Chávez el que le convenció. Su fuente. Que además les dijo, Chávez les convenció y les demostró, dijo, fíjense cómo ganaron en Ecuador. Y claro, es que ahí está el pensamiento del socialismo del siglo XXI involucrado. Tú es decir, ahí, claro, porque es el pensamiento de las FARC, se confiesa no solamente marxista-leninista, sino bolivariano también. Eso es y aquí firmaron el acuerdo aquí en Quito del bolivarianismo. Entonces, de hecho, ahí el giro, que este proceso de paz era parte, claro, bienvenido dentro del punto de vista de que se iba a cambiar las balas por los votos, por fin va a haber paz, pero iba a entrar pues de hecho en un esquema político más parecido al populismo de izquierda, al populismo socialista, característico del socialismo del siglo XXI. Del otro lado, lo que existe era también la convicción del ejército de Colombia y del gobierno colombiano del presidente Santos de que tomaría 15, 20 años, y lo dijo en discurso en Medellín, públicamente incluso, el que las fuerzas militares de Colombia puedan reducir a
a las FARC a una condición de vencerlas militarmente. Obviamente eso significaba miles de muertos y eso significaba un dispendio equivalente al prácticamente el 2% del Producto Interno Bruto colombiano anual. Estos son los factores motrices que llevan a esto, más una convicción del presidente Santos por encontrar una vía de negociación. Tengo entendido que a él le gusta el póker, ¿no? Sí. Y esto parece ser incluso determinante en muchas de sus acciones, incluido en el diseño de la pregunta. Muchos dicen de esto viene de ahí. Y el presidente Santos ya había hablado en el año 90 de encontrar una solución de paz vía la negociación. Es decir, no era nuevo en él. Lo que fue nuevo es su actitud como ministro de Defensa, que fue una actitud determinante. Consecuente con la política de Uribe. De hecho, es el corresponsable del ataque a Angostura, ¿no? Él lo manejó, ¿no? Pero incluso el biógrafo, el principal biógrafo del presidente Uribe, del presidente Santos, ha titulado su libro, se me va el nombre exacto del escritor, es un historiador antioqueño, ha titulado la biografía del señor Santos como el jugador. Porque son las tácticas de juego inteligente, de juego de mesa, de mover las fichas en el momento preciso y de moverlas el rato que se requiere. Él tiene una frase que, si la memoria no me es ingrata, dice: solamente un tonto mantiene la misma posición cuando las circunstancias han cambiado. Esto significa que él es capaz de cambiar todo, cambiar de lealtades. Por eso es que no le importó pues que al que le llevó a la presidencia hacer todo lo que dijo antes, que ya no valía, y cambiar. Es decir, cambia el juego. Ahora, ¿cuál puede ser el propósito del presidente Santos? Muchos dicen, incluso hubo una denuncia pública de algunos militares en CNN que buscaba el Premio Nobel de la Paz. Otros, en el buen sentido, de que lo que quería es una alternativa de paz para Colombia. Pero a nadie le queda la menor duda de que en la mesa de negociaciones de La Habana prácticamente le estaba vendiendo al país a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vamos a hacer un pequeño corte para retornar a conversar. Están con nosotros el señor doctor Mauricio Gándara y el señor doctor Eduardo Durán, con quienes vamos a seguir analizando el tema y yo diría este argumento adicional de política regional, que lo vamos a pedir que conversemos un poco más. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya. Fíjense cómo de un acto, ¿no?, de una propuesta de paz, todo eso, puede uno ir escudriñando y encontrando cosas y razones que no sirven solo para Colombia, sino para el resto de países. Doctor Gándara, Colombia entonces acaba con este casi empate, es decir, a ver, queremos la paz y vamos en serio, ¿no es cierto? La paz sí, pero no así. Ese precio. ¿No es cierto? Pero no así. No ese precio, ¿no es cierto? Ya ha comprometido demasiadas cosas, ¿no? Porque la posición de Santos
respecto de Venezuela, la posición de Colombia respecto de Venezuela, fue de sometimiento, pues, ¿no es cierto? No reclamar por el cierre de las fronteras, por las cosas, se tragó de mucha muchas tolerancia, cosas, ¿no es cierto? Entonces, quizá por esto de... Claro, entonces, de seguidores del proyecto, de artífice, Cuba, con Noruega, que es un país extraño a nosotros y puede actuar con más ecuanimidad. Pero de compañeros de ellos, la señora Bachelet, que entiendo, Claro, pero el señor Maduro, pues. Entonces comprometía la posición de Colombia, sometiéndole a Maduro y a Venezuela, pues, ¿no es cierto? Entonces, él se la jugó demasiado y el pueblo colombiano se dio cuenta. Si hubiese habido una absoluta buena fe, y no esto de tratar de pasarles de una sola en una pregunta mañosamente presentada. Todo lo que está ahí. Todo lo que está allí. Porque si le dicen, por ejemplo, le vamos a dar la amnistía, ¿le quiere o no quiere? Claro. ¿Cierto? La gente o le decir, quiere dar a todos, quiero la paz o y la solo amnistía. a los que no tienen. Exacto. Crímenes de lesa humanidad. De lesa humanidad, o sea, crímenes atroces, pues, ¿no es Claro. cierto? Entonces, esa es la una. Les vamos a hacer senadores, les vamos a hacer diputados gratis. ¿Quiere el pueblo de Colombia eso? ¿Sí o no? Entonces, 4 puntos, Claro. digamos, que son los fundamentales, sí, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo de Colombia se dio cuenta del ardid con el que se le quería pasar en una sola jugada de póker, diciendo, aquí les paso todo, ¿no es cierto? Eso no le ha dado resultado. Ya ¿Y ahora no qué es lo que van a tener que hacer? Ya no era blufear. Blofear. Blofear, Claro, ¿cierto? Ya no era eso, usted no sabe sino póker, que ya... según veo. No, lo que no sé es lo otro. Sí, blofear se llama el de El tener... bluff, ¿qué se escribe bluff en inglés? En inglés, Pero claro, se lo que pasa es que pronuncia usted era bluff. embajador en Inglaterra. No, esto es más, entiendo que es más americano el bluff. Sí, más. Sí, pero bueno, del que sea, yo también jugaba de guagua poca, ¿sí? Pero el bluff le encontraron, ¿no? Claro, le encontraron el bluff. Uribe tuvo el talento y los demás que le acompañaron, el presidente Pastrana y todo, ¿sí? No se entrega atado de pies y manos, porque vea, yo soy soldado. Y conozco de la historia militar, no solo por haber estado aquí en el colegio militar, sino por mi afición, digamos, y esas cuestiones. Él ha aceptado la discusión de la paz como que estuviera perdiendo, pues. Entonces ha llegado a una especie no de tratado de la paz, sino de un armisticio. Entonces, pero el no me den una paliza y acordemos de esto. El armisticio lo impone el que está ganando, para no terminar en un triunfo absoluto, y los otros lo aceptan para no tener una derrota absoluta. Pero ni en sueños, pues, decir, voy a ser senador, voy a ser diputado, me van a pagar ni sé cuántos años una remuneración equivalente a los legisladores y cosas que ya son tantas las concesiones que uno ya ni se acuerda, pero los colombianos son 150. Sí, claro, se dieron cuenta de eso y dijeron, no, pues, el senador Timoshenko, es el diablo, este es un asesino que ha matado a mi gente, pues. Entonces, recordaron a los padres, a los hijos, a los primos. Los que no han cometido crímenes atroces quieren presentarse a senadores, diputados, muy bien, pero ganen su puesto, pues, con las elecciones, porque son mejores que los otros ciudadanos colombianos, pues. ¿Por qué les hemos de premiar si ellos han vivido en la ilegalidad? Claro, pues claro. Y los de la legalidad someterse a ellos. Claro, entonces, y encima nosotros los colombianos, con nuestros impuestos, les pagamos a estos sinvergüenzas. Ese es el razonamiento, a estos criminales, ¿no es cierto? Eduardo, quizá al embajador Gándara se le olvida también que la gente se puso a pensar por qué había un crédito, porque estaban los acuerdos, de 11.000 millones de dólares del Fondo Monetario. O sea, la venta fue a todo el mundo, ¿no? Quedaron de mudos un montón. Sí. Estos 11.000 millones de dólares. Y dicen, oigan, ¿y la plata que dicen nosotros que se han salido, que tiene las FARC? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Quiénes son los nuevos ricos?
millonarios. Nosotros no tenemos dinero, dijeron las FARC, para curándose en salud, pero de hecho ahora iban a hacer declaración de bienes a cuenta de que el fiscal general, el doctor Martínez, les estaba exigiendo de que por una necesidad jurídica ineludible, que eso no les exoneraba hacer eso. Pero efectivamente lo que anota el doctor Gándara, más otro aspecto digno de comentarse, que todavía no hemos dicho, pero que va en el desglose de ese acuerdo de paz tan largo y vasto, que tiene aspectos tan negativos como los que se comentan, pero también positivos, que también son dignos de comentarse. Efectivamente, hace 15 días, las encuestadoras, que no obstante tuvieron fallas en cuanto al resultado, probablemente sí acertaron al haber hecho el desglose de aspectos que se planteaban. Por ejemplo, el 82% en casi todas las encuestas de los colombianos opinaba de que el señor Timochenko no debe pisar el Congreso. Obviamente, si eso se ponía en pregunta, ahí hubiese salido el 82% y probablemente eso era rechazable porque las FARC, porque ellos saben lo que siente sobre ellos el pueblo colombiano. Igual nivel de rechazo tenía esta laxitud de las penas, pero obviamente vendieron por el esquema de todo condicionar a la paz o la guerra. Obviamente ese fue el factor que llevó a que él sí tenga una importantísima votación y casi gane. Ahora, en cuanto se refiere al elemento positivo de los acuerdos y que nos lleva ciertamente a pensar de que no se debe partir de cero en la nueva negociación, es el hecho de que ahí están tomados en cuenta algunos de los elementos gravitantes que llevaron la violencia a Colombia. Tres de ellos. Uno, este carácter elitario del sistema político colombiano que no posibilitaba y no daba facilidades y apertura a los partidos políticos alternativos, que es una de las razones para que las FARC se hayan conformado, para que el ELN se haya conformado. Incluso el caso más patético fue el del M-19, que precisamente por el cuasi fraude electoral que se dio en el año 1970, impidió que el señor general Rojas Pinilla ascienda al poder y sostenga el Frente Nacional, es decir, aquellos del acuerdo. Que habían hecho el M-19. Entonces ahí después, se convencieron el M-19 o la gente que estaba vinculada a la campaña de la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, el partido del coronel Rojas, del general Rojas Pinilla, de que la única vía era provocar cambios en el sistema político colombiano a cuenta de la rebelión armada. Este era el propósito del M-19 y efectivamente aquí en el acuerdo de paz existen aspectos muy interesantes sobre participación política, porque hay que explicarse un poco, hay que explicar al radio escucha, al televidente, por qué es esta cerrazón del sistema político colombiano, y es sobre todo por el carácter clientelar de la política en Colombia. Los partidos políticos, desde el liberal y el conservador y ahora el partido santista, reparten puestos públicos a sus partidarios, reparten dinero, la famosa mermelada tan popular como término político, que incluso vino del propio ministro, de uno de los ministros del señor presidente Santos, que decía para toda la tostada alcanza la mermelada. Es decir, hay dinero para pagar a todos, es decir, a los diputados, es que la obra no se hace a partir de planificación en Colombia, se hace a partir de que le entregan un monto a un diputado, un monto a un gobernador, un monto a un alcalde, o sobre todo a los gobernadores, para que haga obra en su departamento, para que haga obra en su ciudad, y así mantiene la cuota electoral. ¿Y qué es lo que pasa en el punto de acción? De que todos, porque van donde el que tiene dinero, y el pobre candidato alternativo que no tiene nada, dice, ¿y ahora quién vota por mí? Entonces encontramos que el Partido Liberal y el Partido Conservador siempre elegidos. Y de hecho el uribismo y ahora el santismo reelegidos. Incluso esto se advirtió en la campaña del sí en la costa Caribe. No les habían dado dinero suficiente para accionar y vino el problema. Eduardo, pero este mapa que queda con el sí y el no por las regiones, por la costa, por el centro, uno va viendo que hay unas influencias raras también de las FARC, en donde las FARC movilizan también a favor del sí,
y donde se supone iban a tener ellos un gran control, que se demuestra que no lo tienen, pero hay partes en las que sí. Sí. Hay un mapa de distribución ya no clientelar, sino de posiciones. Es que las FARC también tienen un esquema clientelar en las zonas de influencia. Pero antes de eso no quisiera dejar de decir, Francisco y doctor Gándara, que hay otro aspecto que es importante y positivo dentro de los acuerdos de paz, y es este aspecto de la necesaria reforma en el campo colombiano. El esquema de reforma agraria que tiene es importante porque hay que tener siempre el dato de que el campo colombiano es uno de los más inequitativos, no solo de América Latina, sino del mundo. Ahí prácticamente no se ha hecho una reforma agraria y es necesario dar tierra al que tiene insuficiente cantidad de tierras y al que no lo tiene. El índice Gini, es decir, aquel que marca la desigualdad con la equidad, siendo la equidad 0 y la desigualdad 1, en Colombia es del 0,88 al 0,92 de inequidad. Eso quiere decir, Ecuador está manejándose por el 0,55, cifras que son en el conjunto de América, pero el 0,88, el 0,92, es decir, 8 décimas más y llegan a ser, a configurar el hecho de que una sola persona tenga la tierra y el resto no tiene nada. Eso significa 1, y Colombia tiene el 0,88. Entonces, ahí hay medidas muy importantes que deben ser rescatadas, más otras, en un proceso de negociación ulterior. No todo, también he escuchado que el presidente Uribe desde luego tiene reparos sobre esto, pero no sobre todo. Y esto es rescatable porque de hecho ya existe documentadamente esto, y en un acuerdo de paz no estaría mal de que conste este punto, a pesar de que muchos dicen que esto no cabía tratarlo con las FARC. Eso era obligación del Estado colombiano. Doctor Gándara, entonces este momento, el presidente Santos hubo un momento que dijo que si fracasaban los acuerdos de paz y esto, si Colombia no votaba por esto, él se iba. Ahora ha dicho que no se va a ir, que es una responsabilidad. Yo también creo que es una responsabilidad incluso salir listo, ¿no? Claro, pero me parece que ahora que el doctor Durán nos dice que es jugador de póker, era una suerte de amenaza para que voten por la Bueno, hay la algunos tesis, que dicen que se van por tal cosa, se van por esto. Ya no va a renunciar, a pesar de que en Colombia ya le dicen que le toca a Vargas desde el vicepresidente. El vicepresidente. Sí, esas cuestiones. Déjeme hacer dos. Por favor. La una, brevísimamente, porque quiero llegar a la posición del Ecuador. La una, en relación al doctor Durán. Gran parte del problema de las FARC y la creación también de los paramilitares es el problema de la tierra, porque las grandes empresas cafetaleras le siguieron comprando los terrenos a los campesinos pequeños. Entonces, esos pasaron a ser en gran parte un caldo de cultivo, llamemos, ¿no? De unas víctimas que se quedaron sin propiedad. Y para protegerse de los reclamos, los grandes terratenientes crearon los paramilitares. Dicho eso, que dejemos eso para los sociólogos y estas cuestiones, respetabilísimo el caso, pero yo creo decir una cosa. El presidente Correa, que ya dijo que iba a reducir el ejército y el gasto en la frontera en 80%, ¿sería porque no tiene plata o porque ya creía también que el acuerdo iba a salvarnos? Cuando él mismo decía, él mismo decía que aún firmada la paz, se estima que un 30% de los efectivos van a quedar. Entonces hay que seguir protegiendo. Más todavía. Más todavía, pues, ¿no es cierto? Porque para tener un terrorismo no hace falta ni 1000, hacen falta 500, 200 en el Ecuador, pues, ¿no es cierto? Entonces, no hay cómo disminuirle al ejército, hace falta fortificar al ejército y no hay que reducir los presupuestos. Entonces, él se lanzó nomás ya ya reduzco al 80% y mañana como voy a reducirles voy a hacer la paz, voy a hacer el vehículo para la paz con el ELN, entonces ahí ya no gasto nada. Así este razonamiento superficial. Pero uno podría pensar y entonces decir, es indispensable que el Ecuador tenga una posición mucho más activa en Colombia, ¿o no? Por supuesto, por lo menos de un observador permanente, si el que más vas a... Estuvimos fuera de La Habana. Solo hemos aplaudido.
Y como Y es la donde foto. los señores Castros, entonces ha de ser bueno. Como el que está de apoyo es del señor Maduro, también ha de ser bueno. Santos se entregó en las manos que no debía entregarse, ¿sí? Eso queda claro a estas alturas. Eduardo, la posición ecuatoriana de todo lo que hace, hay ahora, no solo por la presencia colombiana aquí, en gran medida, no solo refugiados, sino también algunos empresarios que han venido y se han asentado aquí, que querían ver desde afuera, algunos están arrepentidos, dicen, no nos fue como pensábamos, pero el Ecuador ha hecho lo suficiente para ayudar a la paz y cuidar su propia paz. No, de ninguna manera. Hay que tomar en cuenta de que el Ecuador debe estar en primer lugar con un estado de ánimo de alta precaución en cuanto a Colombia se refiere. Es un vecino entrañable, pero un vecino que tiene problemas. Y de hecho, Colombia va a seguir teniendo problemas y no van a ser resueltos a partir de acuerdos, porque no es un problema de dos enemigos que se están peleando, ni de dos familiares que se están peleando. El problema radical de Colombia es que su Estado es insuficiente en el territorio. 15 millones de colombianos no tienen al Estado como elemento ordenador. Están dispersos en el espacio, muchísimos de ellos incididos por los grupos ilegales, las FARC, las BACRIM, y cualquiera que pueda hacerse cargo de aquellas zonas, porque el Estado no está para fines de justicia, no está para fines de seguridad. Es muy complejo decir que el Estado ocupe aquello, porque faltan recursos, falta institucionalidad en Colombia para que lo haga. Entonces, mientras se advierta de que el Estado colombiano no cubre el territorio, el Ecuador debe estar alerta, porque ahora vamos a seguirles teniendo a las FARC. Si las FARC no están, vendrán otros, porque el Estado colombiano no tiene capacidad de cubrir. Obviamente esto en las élites intelectuales, me refiero en el buen sentido en Colombia, entre los intelectuales, analistas, sociólogos, etcétera, existe la plena convicción y en el gobierno conocen el problema. Tarde o temprano, ojalá Colombia lo resuelva, pero es un problema tan difícil como el hecho de que cuando hablábamos del clientelismo, mucho dinero del presupuesto del Estado fue a parar en manos de las FARC. Porque ellos controlaban a las autoridades de la zona. Entonces estaba bajo influencia de las FARC. Entonces, y tenían la plata también. El presidente del Consejo Veredal, como se llaman allá las parroquias, recibía dinero del Estado, pero ese dinero era administrado por las FARC, porque las FARC estaban ahí. Es decir, y hacían obviamente ejercicio de clientelismo, porque eran las que gobernaban, estaban en esa cultura política del clientelismo. Entonces estamos hablando de un problema nuclear de Colombia que puede ser perfectamente la tercera parte del país. Y en este sentido, con esa perspectiva, deben ver los gobiernos del Ecuador, no solo sino los que vendrán en el futuro, el abordar el tema de Colombia. Y ahora, claro, añadido al hecho de no haber tenido un seguimiento pertinente, eficaz de las negociaciones de La Habana, está el hecho pues concreto de que tampoco ahora se ha establecido una comisión que haga un seguimiento de las políticas colombianas, ya no del acuerdo de paz, porque acaba de romperse esa posibilidad en lo inmediato, pero sí de una continuidad en cuanto se refiere a al monitoreo en un sentido preciso. De la ejecución incluso del acuerdo. Del acuerdo o de la política, de Colombia, porque recordará, doctor Gándara, que había una instancia antiguamente, se me va el nombre, en la cual funcionarios del... Binacional o algo así. No la binacional, sino una comisión especial de seguridad, en la cual estaban Fuerzas Armadas de Colombia y Fuerzas Armadas del Ecuador en un intercambio de información continuo. Eso quedó roto, si no me equivoco, el 15 de enero del 2007. Porque incluso venía desde antes, es decir, probablemente fue después, pero a propósito del inicio del gobierno del presidente Correa, meses después, no estoy claro en la fecha, dejó de existir. Eso tiene que ser retomado.
No pueden las Fuerzas Armadas tener una sorpresa de que se ha establecido un determinado problema en la zona. Yo no conozco. Puede ser que haya una instancia reservada, pero yo no conozco que eso esté operativo. De hecho, algunos militares he escuchado que en prensa se han manifestado así. Si existe algo o piensan crear algo, en buena hora, pero yo no lo conozco. Doctor Gándara, entonces vuelvo a retomar el tema del acuerdo que según Timoshenko dice está firmado y esto no nos vincula, continuamos con la paz. Bueno, el señor Timoshenko parece que es un gran constitucionalista, por eso es que lo quieren llevar al Senado y quién sabe si a la presidencia de la República. Porque esos acuerdos son contrarios en muchas partes a la Constitución de Colombia. Entonces no pueden, por más que firme el presidente de la República, alterar la Constitución de Colombia, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso necesitaba la bendición del pueblo de Colombia, ¿no es cierto? Vea, esto de decir en qué necesidad estarían, porque se ven que cada vez más la vida les es difícil, para salir con esta novísima teoría que lo que el pueblo de Colombia ha dicho que no, el señor Timoshenko dice que sí. Que sale. Vale, es una potencia de igual a igual con el pueblo de Colombia, pues, ¿no es cierto? Ese 50, casi 50%, son 53,000 votos menos, digamos. ¿No les da también esta posibilidad de decir, vean, la mitad está con nosotros? No se puede interpretar así. No, con ellos no, pues no. Van con el deseo promovido por el gobierno de decir, ya acabemos con este desangre, ¿no es cierto? Y claro que todo el pueblo de Colombia quiere que ya pare el desangre, pero no a cualquier costo. Entonces aquí lo que van a tener que entrar es, y creo que se están dando los pasos para eso, porque creo que el señor Uribe ha designado unos... Ya unos dos o tres comisionados en representación de su grupo político, ¿no? Entonces, todo eso indica pues que tienen que contar, porque no, con lo que significa el voto del no, aunque hubiese quedado unos puntitos abajo, que hubiera sido al revés, digamos, ¿no es cierto? La mitad no está conforme con que pasen a ser senadores y diputados, que los que asesinaron a familiares, a gente, aunque no sean familiares de uno, pues, ¿no es cierto? Por último, explotó el vecino, no tiene por qué explotar. Claro, entonces, pero aquí lo más importante este rato para nosotros los ecuatorianos, porque el gobierno del Ecuador es un gobierno de ingenuos, pues, ¿no es cierto? ¿Le parece? Pero por supuesto, por lo menos el presidente Correa confesó que no sabía quién era el guerrillero Reyes al que bombardearon. Yo nunca he sabido. Entonces, ¿cómo es presidente de la República si no sabe las fuerzas que están gravitando sobre el Ecuador? Pues, ¿no es cierto? Y ahora, otra ingenuidad. No, ya vamos a cortar el 80% de esto. Ya les vamos a hacer a los militares que se vayan a las aduanas, que se vayan de guardabosques. No tiene conciencia de lo que es la seguridad del Estado. Eduardo, terminamos contigo el programa. Gracias a los dos por acompañarnos. Entonces, ¿qué esperamos como siguiente paso? Porque lo esperamos, y me refiero a Colombia y a Ecuador, porque es una cosa de suerte común, ¿no? De hecho, Ecuador tiene que estar sumamente atento, no solamente a la instancia militar de seguridad, sino a las negociaciones que se van a establecer entre el gobierno de Colombia, que lidera el sí, con las de los sectores políticos que ganaron el plebiscito. Eso tiene que estar atento. La embajada nuestra en Bogotá, muy activa. Por ejemplo, Panamá llegó a un acuerdo concreto de monitoreo de frontera entre los dos países. El señor Varela le llamó al presidente Santos. Hizo la comisión que nosotros cerramos. Claro. Un minuto. Por favor. El certificado que yo pedí como ministro de gobierno que se exigiese a los colombianos visa por la violencia. Al menos del pasado judicial, pues. Hoy en día es más necesario que nunca, porque se nos pueden venir una parte sustancial de eso, ¿no? De la guerrilla colombiana. Y ese puede ser un acuerdo con Colombia mismo, ¿no? De hecho, pues es que tiene que actuarse pragmáticamente y sobre todo un manejo muy sensible, que tenga toda la cobertura diplomática, pero a la vez que tenga conciencia de la problemática política interna de Colombia, que incide directamente
y los temas de seguridad del país. Esa embajada en Bogotá tiene que ser absolutamente priorizada, porque es el nervio a partir del cual los reflejos tienen que llegar a Carondelet y al Ministerio de Defensa. Si se carece de un accionar adecuado en nuestros representantes de área que adviertan, que establezcan, pues estamos perdidos, porque todo nos llegará vía CNN, pero ya ha hecho problema. El tema es que esto de haberla casi sacado de la carrera diplomática la propia Cancillería, no tienes una embajada con esas características que estás pidiendo. Hay problema, de hecho, porque el clientelismo político, que increíblemente le afecta también a Colombia gravemente, porque de lo que acabamos de hablar, cuando Ecuador ya no tenía este defecto clientelar en la diplomacia, al menos en esta magnitud horrenda que existe actualmente, nuestras embajadas podrían ser altamente funcionales. Porque recordará, doctor Gándara, las capacidades de nuestra embajada en Lima, Perú, cuando el conflicto, pero absolutamente enterados. Lo más selecto del cuerpo diplomático, ¿no? No necesitamos aplaudidores del gobierno allá, necesitamos al menos observadores, buenos negociadores que puedan penetrar en lo que ocurre en la sociedad colombiana, en el pueblo colombiano. Ese es un punto. Ahí nombraron anteriormente, me refiero anteriormente, no en la actual instancia, a un embajador de cuota política cuya acción más trascendental fue escribir un libro de literatura. Hoy obviamente no estamos hablando de una situación deseable para el país. Claro, no queríamos a alguien que nos venga a contar novelescamente, sino que nos diga la realidad. De hecho, eso tiene que ser el elemento fundamental en cuanto a Ecuador se refiere, más los temas de seguridad que hemos anotado. Qué bien dicho, doctor Durán. Yo les quiero agradecer a ustedes por ayudarnos a descubrir otras cosas que a veces la ciudadanía no está pensando, ¿no? Porque ustedes acaban también de señalar que la ciudadanía tiene una gran responsabilidad. Estamos en el semestre electoral y hay que descubrir más allá de la publicidad y la propaganda, ¿no? Más allá de que trajeron al propio representante del Papa, al secretario de las Naciones Unidas, la foto salió bien, el espíritu estaba bien, pero la realidad era distinta. Muchas gracias al doctor Mauricio Gándara y al doctor Eduardo Durán. Con ustedes nos estamos encontrando el día de mañana, y este programa, para que lo puedan volver a revisar, está a la disposición a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias. Son las 12 horas.